Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están, chicos? Buenos días. Al día de hoy vamos a seguir revisando lo que son las clases y objetos porque ya quiero la próxima semana entrar al diseño de formularios y ver si ya hacemos conexión con bases de datos para ya poder ir realizando ya aplicaciones en nuestro NetBeans y aplicaciones funcionales. Entonces, en pilas vamos a reforzar un poquito más sobre lo que son las clases, los objetos y los parámetros que se envían para uno recibir cualquier información dentro de nuestras aplicaciones. También les había enviado un video, estoy empezando a explicar cosas que son parte de la lógica. Había puesto un video sobre las variables, lo que son los contadores y los acumuladores que vi que había necesidad de explicar. Ahí puse dos ejercicios, los expuse y habían 5 que han quedado de tarea. Esos van a irse acumulando para el día del examen. Entonces el día del examen presentarán los que se acumulen, no sé cuántos avanzaremos. Cada que ponga un video yo me voy a mandar 5 ejercicios relacionados al video que le esté explicando en esa clase. Hoy voy a subir otro video así mismo con 5 ejercicios más. Entonces todos esos ejercicios van a irlos acumulando para el día del examen. Inclusive de ahí voy a sacar las preguntas. Entonces el consejo que ustedes mismos realicen en los ejercicios para que el día del examen no tengan ningún problema. Como ya los realizaron, ya los practicaron, lo van a resolver rápido el examen. En estos momentos vamos a seguir con la clase de programación orientada a objetos. Vamos a hacer un ejercicio pequeño para que ustedes entiendan cómo se envían parámetros y reciben. Y después vamos a ver si concluimos con el ejercicio que teníamos planteado el día que tocó metodología, que nos quedó el ejercicio grande que estábamos haciendo, el ejercicio que habíamos tomado en la lección. Quedamos más o menos aproximadamente por la mitad. Entonces vamos a explicar un ejercicio pequeño y continuamos con ese. Entonces, por favor, sigan con sus NetBeans, ya enciendan sus programas para practicar. Bueno, el objetivo de esta clase es entender un poquito de mejor forma cómo van y vienen los parámetros dentro de una aplicación orientada a objetos, ya con el diseño de sus clases y sus métodos. Vamos a crear un nuevo proyecto. Ya saben que trabajamos con Java with An y con Java Application para crear nuestros proyectos. Por el momento no estamos haciendo que el programa nos cree nuestra estructura o método principal main, lo estamos creando nosotros mismos. Para poder enmarcar todo el código y que nos quede bastante ordenado, utilizamos los paquetes. Entonces vamos a crear un paquete, un nuevo Java Package. Vamos a llamar ejemplo parámetros. Ejemplo parámetros y continuamos. Entonces ya tenemos nuestro paquete. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? No, lo creé acá arriba. Acá. Acá, bueno, lo creé de nuevo. Ejemplo parámetros. Ya, dentro de nuestro paquete ponemos nuestra clase. Como ustedes ya saben, vamos a crear una nueva clase, Java Class, de parámetros. Y damos clic en finalizar. Ya, una vez que estamos dentro de nuestra ventana de codificación,
Ya nosotros ya entendemos lo que es clases a estas alturas, ya entendemos lo que son los métodos y los objetos cuando los creamos a partir de las características que nosotros diseñamos en las clases de Java. Entonces vamos a hacer un ejercicio básico para pasar y recibir parámetros de nuestra clase principal. Vamos a trabajar con dos números enteros. Vamos a crear una aplicación que nos permita ingresar dos números enteros y nos permite hacer ciertas operaciones con estos números y realizar ciertas operaciones. Ya. Ciertas operaciones, por ejemplo, sumarlos. Vamos a pedir que se permitan sumar. Deben sumarse, multiplicarse. Además, me debe permitir encontrar cuál de los dos es el mayor. Otra condición, que también me encuentre o me presente cuál es par y cuál es impar. Sí. Ya estas operaciones ya las habíamos realizado en ejercicios sencillos, pero ahora lo vamos a hacer utilizando las clases y los métodos para que ustedes se den cuenta de la forma de ir enviando datos y recibiendo datos de nuestra función principal. Entonces, sí que me dice que esta clase va a controlar principalmente los métodos que vamos a utilizar. Entonces, estamos hablando de solo dos números. Entonces, esos serían mis primeros atributos. Voy a poner public, tipo entero, número A, y public de tipo entero, número B. Entonces, esa es la primera parte que nosotros hacemos dentro de la programación. Todo esto para construir los atributos que necesitamos. Me dice que permita crear una aplicación que nos permita ingresar dos números enteros. Entonces, ¿cuál sería mi primer método? Necesito, aparte del método tradicional de constructor y de los setters and getters, tenemos que crear un método que se llame ingresar números. Entonces ponemos public. Como vamos a retornar un mensaje que el ingreso fue exitoso, vamos a poner de tipo string. Este método va a ser de tipo string. Y le voy a poner ingresar números. Ahí tengo. Estos números van a ser enviados como parámetros desde la función principal. Entonces voy a recibirlos como parámetros de tipo entero
una variable X y una variable Y. Esto significa que desde mi método principal, desde mi clase principal, voy a recibir estos dos parámetros para hacer los procesos necesarios dentro de mi método. Como especifiqué que es de tipo string, estoy diciendo que esto va a retornar un valor. Entonces de una vez pongo un return, que es para retornar un valor desde este método. ¿Y qué valor va a retornar? Es un mensaje que le voy a poner. Mensaje. Ese mensaje yo lo voy a inicializar en la parte de aquí, de tipo string mismo. ¿Qué me va a decir? Mensaje es igual a datos ingresados con éxito. String. Lo que pasa aquí en el código que está mal. Yep. Entonces ese es el mensaje que yo voy a estar retornando eventualmente después que se haga el ingreso. ¿Cómo hago yo el ingreso a mis parámetros? Con el comando this. La variable A es igual a lo que me está llegando en mi variable X. Y mi variable B será igual a lo que me esté llegando en mi variable Y. ¿Sí? Aquí entonces tenemos nuestro método de ingresar esos dos números desde nuestra clase principal, que ya la vamos a crear. Entonces estamos creando solo la clase que permite manejar nuestros dos parámetros, nuestros dos valores que vamos a hacer las operaciones. Hasta ahí hemos cumplido ya la primera parte, que me dice que permite ingresar los números enteros y realizar ciertas operaciones con estos dos números. ¿Qué operaciones me está diciendo? Que permita sumarse. Entonces yo voy a hacer un método donde estos dos números se sumen. Pero aquí ya no voy a devolver un string porque voy a devolver el valor de la suma. Entonces voy a devolver un dato de tipo entero. Y al método le voy a llamar sumar números. Y necesito los mismos parámetros que estoy enviando desde mi clase principal. Aquí yo puedo ver utilizar estos parámetros aunque no son parte de mi método actual, porque hay algo que se conoce como ámbito de la función. Eso determina que usted puede utilizar, por ejemplo, X y Y en esta función y también puede utilizar X y Y en otra función, pero solo van a estar alojados en memoria, tanto para este método como para el otro, no van a mezclarse. Entonces usted puede utilizarlo. Pero si usted no se quiere confundir, puede poner otra variable de pronto Z, W, la que usted quiera utilizar. En este caso estoy resetando y aquí voy a retornar la respuesta de haber sumado esas dos variables. Puedo retornar una variable Z. Entonces, ¿qué haría aquí? Voy a definir una variable de tipo de nombre Z que va a ser igual a la suma de mis variables X y Y. De esta forma estoy creando un método que me suma los dos valores que he ingresado por teclado. Y estoy enviando la respuesta en la variable Z. ¿Qué más me piden?
me pide que además debe permitir, ahí tengo las sumas, los productos, me creo que era, sí, es el producto, y además debe permitir encontrar cuál de los dos números es el mayor. Entonces yo voy a seguir haciendo otro método. El de la multiplicación me quedaría parecido, así que lo voy a copiar para ahorrar tiempo. Solo cambiaría el signo de la multiplicación aquí. Y aquí se llamaría multiplicación o multiplicar. ¿Sí? Recibe los mismos parámetros X y Y, aquí realiza la multiplicación y devuelve un valor. Ahora me está pidiendo que yo reconozca cuál de estos dos números es mayor entre sí, cuál es mayor y cuál es menor. Diseño otro método. Entero. Voy a poner número mayor. ¿Sí? Y voy a recibir igual los dos números para verificar cuál de los dos números es el mayor. Entonces recibo los parámetros. Y una vez que recibo esos parámetros, empiezo el proceso de verificación. Aquí como son dos variables, solo hacemos un if. X mayor a Y. Vamos a asignar un valor de retorno a n mayor. Sería igual a X. En el caso de que el número mayor sea X, no es definido todavía n mayor, entonces n ya. Suponiendo que hemos hecho validaciones que nos hayan permitido que estos dos números no sean iguales, vamos a, por caso contrario, por else, asignar que el número mayor sea Y. Multicom. Entonces tenemos ahí ya nuestro bucle y el retorno que nos hace falta para retornar cuál es el mayor. Ya, eso para retornar cuál es el número mayor. Y si quisiera hacer uno para retornar cuál es el menor, podría copiar el mismo y cambiar la pregunta, ¿no? Número menor. Y aquí lo que haríamos es cambiar el signo de mayor por menor. Y la variable ya no sería n mayor, sino n menor.
Entonces ahí tendríamos hasta ahí las operaciones. Nos faltaría hacer otro. Eso presenta cuál es par y cuál es impar. Ya vamos a verificar el par. Entonces creamos otro proceso para verificar la cuestión del número par. Ponemos public, nuestro método. Ya como verificábamos que un número era par o era impar, teníamos que hacer una operación. Tenemos el módulo de 2 de X. Ya hacemos la pregunta. Si que el módulo o el residuo es igual a 0, quiere decir que nuestro número A es par. Entonces ponemos un mensaje. Ponemos el mensaje. Decimos que este mensaje es igual a que X, a que la variable A es par. Caso contrario, este mensaje es impar. Y retornamos ese mensaje. Sí, entonces ahí averiguamos sobre la variable X. Estamos Z, estamos X. Y tenemos paréntesis, paréntesis. Déjame ver qué está haciendo aquí en este ratón. Ah, que es string. Ah, ya. Es lo que estoy revolviendo aquí arriba. Listo. Entonces, por ese lado tenemos ahí ya que nos va a ver si que es par o impar la variable X. Para la variable Y, o sea, para la variable B, hacemos otro método y cambiamos nomás la variable. Entonces aquí vamos a confirmar que es la variable Y
Aquí ya se vería string B. Aquí usamos Y. Z. Y ahí estaríamos. Aquí sería la variable B. Listos. Hasta ahí tenemos ya construido nuestros métodos que nos pide el ejercicio sobre esos dos números que acabamos de ingresar. ¿Todos estamos hasta ahí para continuar? Sí, profe. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Se entiende o no se entiende para poder avanzar? Parece que ahí está lo más simplificado posible, ¿no? Estamos con uno y con dos parámetros para que ustedes se den cuenta cómo es el trabajo. Entonces vamos a crear otra clase. La clase que vamos a crear es la clase principal. La clase principal es la que vamos a crear. Vamos a entonces a crear la nueva clase para poder hacer uso de los métodos que hemos diseñado. Ya estamos ahí, vamos a crear nueva parámetros Java. Ya, creamos una nueva clase. Le vamos a llamar principal. Ya. Ya tenemos nuestra clase principal. Aquí vamos a hacer la creación de los objetos y la llamada a cada uno de los métodos. Vamos a crear public. Parámetro string. Ya. Tenemos aquí ya nuestra clase, entonces empezamos por crear el objeto. Siempre el objeto lo creamos a partir de la clase que hemos estructurado. En nuestro caso tenemos la clase parámetros, entonces invocamos a la clase parámetros. Ya de esta forma hemos creado el primer objeto y esto nos va a servir, así como ustedes utilizan la clase escáner y ponen teclado, el objeto teclado les sirve para hacer los ingresos. En este caso, a nosotros poner parámetros y crear el objeto 1, este objeto 1 nos va a permitir acceder a todos los métodos que hemos configurado, que hemos creado en la parte de la clase parámetros. Solo este objeto es el que tiene permisos para entrar directamente hacia allá. Si no, no podemos utilizar nada de lo que hemos creado en la clase parámetros. Ahora me está diciendo que tenemos que trabajar con dos números ingresados por teclado. Entonces, en esta parte yo debo ingresar esos números. Voy a hacer uso de la clase scanner.
system.in. Debo importar la clase, me dice. Ya. Para poder ingresar mis dos valores. Entonces voy a solicitar al usuario que me ingrese los dos valores. Voy a crear unas variables. Será el primer valor y el segundo valor. Ya, vamos a usarle el objeto teclado. Esta primera variable va a ser asignada por el objeto teclado a mi variable x. Como son de tipo entero, yo busco next in y de esta forma ya queda ingresado el valor que el usuario digitó por teclado para la variable 1. Y hacemos lo mismo para la variable 2. De esta forma nosotros ingresamos ya el contenido de las dos variables, pero las tenemos en la parte principal. Debemos asignarla hacia nuestros atributos. Entonces, para hacer eso, invocamos al primer método que tenemos diseñado, que era ingresar números, para que se asignen directamente ya en las propiedades como valor dentro de la clase parámetro. Entonces, nosotros llamamos a este método desde la clase principal para enviarle los valores. Como ya los hemos recogido, en esta parte ya no va el tipo de datos porque ya está inicializado. Entonces, ahí, en esta forma mandamos los dos parámetros, X y Y, hacia nuestro método. Un error aquí. Ya este número me está envolviendo un parámetro de un mensaje del string. Y aquí estamos en el mensaje que tiene que retornar. Que el método no, si el método sí está. Déjame ver, chequear. En un string.
está dando un error en ingresar números. No sé si lo tengo mal copiado. Voy a poner números aleatorios 8. Ejemplo, parámetro. Ya no me está reconociendo el paquete, la clase